Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Política internacional, estamos con Emilio. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Muy bien. De alguna manera nos tocó vivir a los argentinos, los oficialistas y los opositores, estar muy pendientes de una elección latinoamericana. Recuerdo que hace un par de programas atrás hablamos de las elecciones en México, un país importante, pero que posiblemente, independientemente de su magnitud, no tenía el tema que tenía la política venezolana para el proceso latinoamericano, para el proceso de integración, para la UNASUR y para el Mercosur. Bueno, hubo elecciones en Venezuela. Me parece que entramos en tema y quiero que nos contes. Básicamente, pocas elecciones han tenido el tratamiento mediático que se le dio a esta elección venezolana, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Y en la región, ¿por qué no decirlo también? Porque se definían muchas cosas. Se definía un nuevo sexenio de Hugo Chávez al frente del Palacio de Miraflores, la Casa de Gobierno de Venezuela. Había una oposición, esta vez conformada en la llamada Mesa de Unidad Democrática. Estaba el juego político dado y había todo un clima de casi de paridad. La prensa, ciertos sectores mediáticos daban por cierta en algunos casos la derrota de Hugo Chávez. No ha sido así. Hugo Chávez ha ganado estas elecciones con una diferencia del 10%, una diferencia incuestionable, reconocida inmediatamente por Enrique Capriles, el candidato opositor. 55% a 45%, para redondear los números, con características, esta victoria destacables, y tienen que ver con cómo Chávez ha mantenido de alguna manera su caudal electoral y el apoyo justamente del pueblo y sobre todo de las clases más necesitadas, que son los que habitualmente lo han seguido en su derrotero político. Chávez gana con 7 millones de votos, igualando su mejor marca en el 2006 durante las anteriores elecciones que había ganado por tanta diferencia contra Manuel Rosales, en ese momento el candidato de una oposición muchísimo más fragmentada. También consigue el 54% de los votos, 55%, casi la misma proporción de votos que obtuvo cuando en referéndum vinculante, Chávez promulga la reelección indefinida. Y un dato muy interesante, en un país donde votar no es obligatorio, el 80%, casi el 81% del electorado salió a definir su opinión política, y este ha sido un punto clave, importantísimo, para explicar de alguna manera la victoria de Hugo Chávez. Yo quiero contar que cuando vos decís este tema de que estas elecciones tuvieron una característica distinta, sobre todo para determinado tratamiento de la prensa, oficialista y no oficialista. ¿Por qué decimos esta? Porque en realidad Hugo Chávez viene ganando elecciones desde el año 1998. Ha ganado más de 12, ha perdido una. Sin embargo, esta parecería que tenía, sobre todo para la oposición, algunas características. Y lo que yo quiero rescatar, importantísimo, lo primero, lo que dijiste, el tema del índice de votantes, ¿no? Y en esto quiero decir que hay una situación muy particular que utiliza el chavismo con su pueblo, y es que a partir de las 5 de la mañana empieza a recorrer las calles fundamentalmente de Caracas, pero de todo Venezuela, llamando a su pueblo a votar, a su pueblo a expresarse. Esto habla de alguna manera de esta voluntad democrática que tiene el gobierno. Digo porque muchos tildaron entre comillas de antidemocrático a Chávez, que de 2 elecciones había ganado 11. Digo, esto se empieza a caer como una mentira falaz que usó fundamentalmente los medios de prensa opositora. Y también lo que quiero decir, que Chávez no se apoyó en su discurso político, en realidad se apoyó en su gestión. Y su gestión es haber disminuido el 50% los índices de pobreza, los índices de marginalidad, haber eliminado el analfabetismo en Venezuela para llevarlo a 0, y de alguna manera haber creado lo que él denominó sus misiones, que es salir desde el centro del Estado, desde Caracas hacia todo el interior, para buscar mejor educación, más trabajo, cooperativas. Una actitud que entre otras él la llama sus misiones, incluso este rasgo particular
que le pone a Hugo Chávez de decir que el socialismo del siglo XXI es esa mezcla entre marxismo y cristianismo, que él intenta expresarlo de alguna manera muy particular. Pero bueno, esto me gustaba remarcarlo. No, pues seguro, bueno, más allá de la mezcla por momentos ecléctica que tiene Hugo Chávez, lo cierto del caso es que el 54%, una vez más el 54%, no es el primer país donde se gana por el 54%, una vez más la mayoría de la población le da crédito a la obra social de Hugo Chávez, a una política que privilegia la redistribución del ingreso, el redireccionamiento de la cuantiosa renta petrolera que tiene Venezuela, que provocó justamente que del 60% de pobres estemos hablando de cerca de un 27-26% de pobres. O sea, todavía queda mucho por andar, pero Hugo Chávez tiene de alguna manera ahora tiene la responsabilidad y el desafío de continuar esta política. Del lado de Capriles tiene el desafío de lo que tiene generalmente todo lo que tiene que ver con las coaliciones de gobierno, pensando en la alianza, en nuestra experiencia de la alianza. La Mesa de Unidad Democrática son 17 partidos unidos en torno a Enrique Capriles. ¿Cómo se mantendrá esa unidad en el futuro pensando en las elecciones municipales del 16 de diciembre? Es un misterio político lo que tiene Capriles entre manos. Del lado de la oposición existe una dirigencia, existe un entramado partidario que debe mantenerse unido. Pero lo cierto es que Chávez hoy por hoy es el ganador incuestionable de unas elecciones que no han sido cuestionadas por absolutamente nadie, que han contado con el visto bueno de todas las organizaciones internacionales encargadas de auditar este tipo de procesos. Y un dato más. No solo Chávez ha ganado una victoria política importantísima, casi definitiva, se ha ganado la batalla cultural en Venezuela, una batalla cultural que tiene que ver sobre todo con la presión que le han impuesto a Chávez y a su gobierno grandes corporaciones mediáticas que daban media hora después de terminado el acto eleccionario, media hora después del cierre de mesa, daban una victoria de Enrique Capriles casi incuestionable, y luego debieron ceder a la realidad concreta. En definitiva, es una victoria en varios sentidos para Chávez, que da cuenta de sus logros, pero también de ciertos desafíos que deberá afrontar en el futuro. Pero la victoria es incuestionable de una u otra manera. Sí, la victoria es incuestionable. Digamos que hubo 10.000 veedores internacionales, parecería que es casi la misma cantidad, no eran todos periodistas, pero la misma cantidad de periodistas que cubrieron los Juegos Olímpicos, por ejemplo. O sea que lo que no se puede quitar es la transparencia en este tipo de cuestiones. El otro tema, quiero recoger este tema del 54%, sobre todo un mensaje para nuestro gobernador Hermes Wiener, para nuestro ex gobernador, del 54% con Cristina, el 54% con Hugo Chávez, que lo aplique a su propaganda, la lotería 54-54, hay un número que te está siguiendo, y eso me parece que hay que rescatarlo. 54% de adhesión, aún o mejor, con un candidato que de alguna manera aglutinó toda la oposición. Esto también tira por tierra ese tema de que Cristina ganó en la Argentina porque la oposición no se aglutinó. Cristina hubiese ganado igual, porque si se hubiese aglutinado la oposición también hubiese sacado más del 45% de los votos. Seguramente. O sea que me parece que este mensaje de las urnas, del pueblo venezolano, también lo que vienen es acompañando el proceso latinoamericano, el proceso de unidad, el proceso del UNASUR, el proceso incluso, y esto uno quiere ser con este tema de recordar la historia, ese proceso latinoamericano, ese proceso que alguna vez concibieron como patria grande Bolívar, el máximo líder bolivariano, San Martín y Artigas. Me parece que esto es el impulso que hoy tiene la región, y que de alguna manera, por eso, en muchísimos países, o en la mayoría de los países latinoamericanos, con buen criterio, con buen sentido, con fortalecimiento de la región, festejan el triunfo de Hugo Chávez como un triunfo latinoamericano. Así es, un impulso importantísimo, sobre todo porque Chávez simboliza un poco todo esto que vos estás diciendo, que se ha puesto sobre las espaldas la figura de Bolívar, el carácter simbólico de lo que San Martín y Bolívar representan para la región, y bueno, esta victoria de Chávez redirecciona definitivamente
distinta. Venezuela es el lado del sur, es el lado de Mercosur, es el lado de UNASUR, y bueno, el sesgo latinoamericanista está presente en cada uno de los actos de Hugo Chávez. Bueno, Emilio, gracias por esta mirada. Intercambiamos este tema del proceso porque en realidad, generalmente, el bloque de política internacional, que lo llevamos al final del programa, lo quisimos tener antes porque cuando venga ahora el licenciado Miguel Gómez va a hablar de la repercusión, ahora sí, en nuestro país que tuvo las elecciones en Venezuela. Así que te agradezco nuevamente. No, por favor. Gracias por estar y vamos a ir a nuestro último bloque, El Futuro Tiene Historia, con Política Nacional. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.